Capítulo 22. El contraataque. Gohan y Piccolo entran en acción. Frente a los mayores genios de la Tierra, las dos siluetas cobraron forma. No eran de este mundo, ni de esta dimensión. Gohan, el híbrido Saiyajin, y Piccolo, el sabio Namekusei, eran los guerreros misteriosos que Bulma había llamado. Batman, Iron Man y Mr. Fantástico los observaron con detenimiento. No necesitaron escáneres para saberlo. La energía que emanaba de ellos no era ordinaria, no eran solo guerreros, eran una fuerza de la naturaleza. Mr. Fantástico, con voz firme y analítica, mirando las gráficas de energía. Estábamos al borde del colapso, pero sus lecturas de energía cambian todo el cálculo. Su poder combinado con el de nuestros amigos en la batalla será suficiente para estabilizar la brecha. Es el plan que necesitamos para cerrar la ruptura y salvar el planeta. Al inicio de la batalla, Tony Stark había activado la tarjeta de los Vengadores y respondiendo a la llamada, el dios del trueno Thor, con el rompetormentas brillando, la centinela cósmica Capitana Marvel y la Mr. Marvel llegaron al campo de batalla. Mientras que en la corporación Cápsula, sin perder un segundo, cruzaron el puente. Al otro lado, el panorama era desolador. Los héroes más poderosos estaban fatigados, adoloridos y sin poder. Las hordas demoníacas aladas se acercaban para el golpe final. Pero entonces, Gohan y Piccolo se lanzaron a la batalla. Como rayos de esperanza, atacaron a las bestias demoníacas aladas. Uno a uno, las hordas empezaron a caer, desintegradas por el poder Namekusei y el orgullo Saiyajin.
que no pertenecía a ninguno de sus mundos. Entre el humo, una silueta comenzó a levantarse. Capítulo 24. La perfección biomecánica. El humo se dispersaba lentamente del cráter donde cayó aquel ser despiadado. La presión en el aire era insoportable. Pícoro, con tono de advertencia: tengan cuidado. Ese sujeto tiene un ki poderoso. Es una energía fría, mecánica, pero inmensa. Gohan, mirando fijamente al humo: señor Pícoro, este ki tiene un parecido increíble al de Cell. Es esa misma sensación de maldad pura. Thor, curioso, sosteniendo con fuerza el rompetormentas: ¿quién es ese tal Cell del que hablan? Gohan responde con seriedad: era un enemigo despiadado de mi infancia, un bioandroide que casi destruye la Tierra, pero logramos eliminarlo hace años. Una figura masiva emerge. Su cuerpo brilla con circuitos integrados y materia programable. Gohan, dirigiéndose a los demás: estén listos para luchar, grita, mientras su aura empieza a estallar. Mirando a su alrededor con ojos escáner: mi nombre es Korvac Max, dice la entidad con una voz que mezcla lo orgánico con lo sintético. Soy el procesador de este multiverso. Korvac Max, sentenciando: vengo a este multiverso a destruir todo a mi paso, tal como está sucediendo en las otras dimensiones. Son solo datos que deben ser borrados. Pícoro se pone en posición de combate, sus músculos se tensan y con tono de voz desafiante: no creas que va a ser tan fácil, ojalata. Ya se ha derrotado a uno de los tuyos. Korvac Max, soltando una risa electrónica: oh, ya veo. Mientras su brazo se transforma en un cañón. Han derrotado a Morgoth, pero no se confundan. Morgoth era un prototipo obsoleto. Esta vez no será fácil. Capítulo 25. El abismo de la esperanza. La batalla por la existencia había alcanzado su punto de quiebre. Thor, Capitana Marvel, Gohan y Pícoro se pusieron en pie de lucha, formando la última línea de defensa contra la perfección mecánica de Korvac Max. A lo lejos, el eco de los golpes y las ráfagas de energía retumbaba con violencia. Allí, los demás héroes observaban con impotencia. Capitán América, apoyado en su escudo: no podemos rendirnos ahora. Mientras Spider-Man, Hulk y Wolverine apenas logran mantenerse en pie. Flash, el hechicero supremo y el detective marciano estaban agotados, sin fuerzas para unirse al combate. Héroes como Aquaman, Flecha Verde y la Mole solo podían confiar en que los guerreros en el frente lograran lo imposible. Thor, con el cuerpo cargado de truenos, apunta el rompetormentas directamente hacia Korvac Max. Thor, gritando con furia: siente la ira del dios del trueno, exclama mientras lanza una descarga devastadora. Capitana Marvel. Al mismo tiempo, Carol Danvers libera toda su energía binaria en un rayo de luz pura. El ataque combinado impacta de lleno, creando una explosión blanca, pero al disiparse el humo, Korvac Max permanece inmóvil. Ni un solo rasguño en su armadura biomecánica. Korvac Max. Datos analizados. Potencia insuficiente. Sentencia la máquina. Con un movimiento casi imperceptible, Korvac Max lanza un golpe expansivo que envía a Thor
y a la Capitana Marvel a miles de kilómetros de distancia, desapareciendo en el horizonte. Gohan aprieta los puños y grita con voz violenta: ¡Ya basta! Piccolo, no te dejaremos el camino libre. Piccolo se lanza al ataque junto a su discípulo. El maestro y el alumno inician una ofensiva desesperada. ¿Será el poder Saiyajin suficiente para dañar lo que la magia y los dioses no pudieron? El destino del multiverso depende de un hilo y solo tú puedes ayudarnos a salvarlo. Si quieres ver si Gohan y Piccolo logran frenar a Korvac Max, suscríbete ahora y activa la campana para no perderte el próximo capítulo. Dale like si crees que Thor debería regresar con más poder y comenta: ¿quién cree que es el guerrero más fuerte de Nexus? Los leo a todos.